Educación indígena. Lo que se conoce sobre la educación en la etapa indígena, previa a la conquista española, es gracias a los religiosos españoles, particularmente a los franciscanos, donde ponían más interés en las costumbres precolombinas, las distinciones de clases y de género en los procesos de enseñanza. Conocemos las instituciones creadas por los indígenas para la educación formal, apreciando el estrecho vínculo entre guerra, sacerdocio y educación que caracterizó a las sociedades prehispánicas. Formación en la infancia. El Código Mendocino nos informa sobre una situación que las fuentes escritas confirman, y en casi de sentido común para sociedades preindustriales. Por un lado, la formación de los infantes que no pertenecían a la nobleza describe que los niños convivían estrechamente con sus padres y que se iban convirtiendo en sus colaboradores. Aprendían sus oficios y tareas, tales como pescar, cortar leña, acarrear mercancía, actividades en el mar y en el campo. Las niñas se dedicaban al trabajo del hogar, tales como bailar, tejer y moler en el metate. Por otro lado, la que recibían los hijos de los nobles también pasaban con sus padres los primeros años de vida, al menos con sus madres. Los jueces y gobernadores se dedicaban durante el día y la tarde a las obligaciones propias de su cargo, y no siempre recibían las visitas de sus hijos. Existía la presencia de los ayos y las ayas, los cuales se quedaban los niños menores de 6 años a cargo de estos sirvientes y los preceptores. Los ayos se encargaban de guiar a los niños nobles por las calles y darles indicaciones sobre el modo de saludar a los transeúntes para demostrar su excelente educación y clase. Las ayas enseñaban a las niñas nobles de forma de acompañante en sus paseos por los jardines para cuidar su honra. Las ayas les insistían en que se condujera con recato. Sin duda, las hostigaban cuando, por ejemplo, las pellizcaban, si habían levantado la vista para mirar a alguien. Los castigos. El Código Mendocino narra que existía castigo y reprendas a los niños nobles y plebeyos, los cuales consistían en maltratar con palos, con piedras, con agua fría, con órtigo. Los golpes eran comunes. Los nahuas consideraban que era parte de su formación de enseñanza a su educación. Maestro y enseñanza. Ellos concebían al maestro como el que enseña, el que educa, el que honrada el rostro de la gente, el que destapa las orejas de la gente. En sus manos, en su boca, está el agua fría, la ortiga. El maestro, pues, ayuda a crecer y endurecerse, Iscaltía y Guapaguá. La idea de abrir o destapar los orificios que permiten la visión y la audición sugiere un adiestramiento de la percepción, y el perforar la boca se refiere a promover una buena expresión. La frase "el agua fría y la ortiga" enuncia metafóricamente el castigo, que podía consistir en una reprensión verbal o en una pena física, como decíamos antes, de azotes u otros golpes. Educación formal. No existe presión para acervar sobre la edad en que los niños y niñas nahuas entraban a la escuela. Al nacer, eran prometidos a la iglesia, la cual, al ir creciendo, tenían un vínculo escuela-religión en su formación educativa. Los padres se comprometían a mantener dicha relación con el templo formal y parcialmente, dado que la religión era más enfática en el caso de las escuelas de los nobles. Sin embargo, en relación con los 10 o 12 años, los niños entraban a las escuelas cuando eran mancebillos. Sus instituciones educativas. La Telpochcayi, Casa de Jóvenes. Los jóvenes mexicas entraban entre 3 o 4 años en el Telpochcayi, que es la institución para los hijos de los plebeyos. Ahí recibían educación y entrenamiento militar. Aquí se formaban las águilas y los jaguares, que son los guerreros valientes. En relación con su vida dentro del Telpochcayi, los jóvenes realizaban actividades de barrer, encender fuego,
presentar ofrendas y hacer algunos tipos de autosacrificio. Les daban a las actividades religiosas menos importancia que a las guerras. Su vida no era tan dura, ya que podían ir a casa e incluso dormir en ella. El Calmecac. Los hijos de los familiares nobles acudían al Calmecac. Ahí se preparaban para desempeñar los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio. Era la institución élite. Ponían siempre énfasis en las obligaciones religiosas de los estudiantes. Los maestros eran sacerdotes. En las actividades, la cual mantenían ocupado al joven, era la salida al bosque para recolectar leña, ramos y espinas que serían utilizados en las ofrendas de fuego y en los autosacrificios. Los jóvenes eran sometidos a una rutina de mortificaciones y autosacrificios que tenían la finalidad de habituarlos a realizar la ofrenda de sangre con la intención de endurecerlos y acostumbrarlos a la disciplina. El Calmecac era también un lugar de estudios, el más importante recinto de conservación y transmisión del saber. Los jóvenes deberían de ocuparse del Omixtli, es decir, el código del libro, y del Tlalcuiloyi, es decir, del arte pictográfico. Los estudiantes deben aprender a interpretar 3 tipos de libros: el Tonalamatl, el Huixamatl y el libro de los sueños. El Tonalamatl contiene el calendario adivinatorio de 260 días. Podían tener tablas de adivinación y ciclos astronómicos. El Huixamatl era algo parecido al libro de la historia, los anales en los que se registraban gobiernos, guerras u otros sucesos. Los libros de los sueños debe haber correspondido también al ámbito de la adivinación practicada por los sacerdotes. La mujer y la educación. Ixpucali. La sociedad mexica, como las sociedades nahuas en general, tenían reservados casi todos los puestos del sacerdocio, la judicatura, la milicia y el gobierno para los varones. En esto los nahuas se parecían a otros grupos mesoamericanos, como los purépechas y los otomíes, mientras que los mayas y sobre todo los mixtecos conferían dignidades sacerdotales y cargos públicos a las mujeres, excepto por algunos oficios artesanales y especialidades como las de curandera y la partera. Las mujeres se encargaban de las actividades realizadas en el ámbito doméstico: hilar y tejer, cocinar, criar a los niños y cuidar la huerta. Desde las ceremonias de nacimiento de la criatura al templo, cuando se había la promesa de llevarla allí para su educación, estaba presente el contraste de la conducta masculina y la femenina. Las mujeres pasaban la infancia cerca de su madre para aprender las tareas que les correspondían, dejando claro que existe poca información sobre las instrucciones de tipo escolar de las mujeres. Al parecer, las mujeres que pasaban un tiempo de reclusión en los recintos religiosos eran aquellas que habían tenido un padecimiento perinatal y habían sido prometidas al templo, en caso de lograrse, de sanar y seguir vivas. Quedaban obligadas a dar servicios en dicho templo, conformando así el Ixpucali, que es casa de doncellas. Desde el crepúsculo vespertino hasta la medianoche, los jóvenes de la Tepozcali se congregaban en las Cuicalcali, donde se reunían también las jovencitas, que eran congregadas y trasladadas desde sus barrios por viejas guardianas que debían evitar cualquier distracción o mala conducta de las muchachas. Durante varias horas, los muchachos y las muchachas de condición plebeya participaban en los ensayos de canto y danza. El ruido se oía desde la lejanía para orgullo de los gobernantes mexicas. Concluida la práctica, los jóvenes se retiraban. Al parecer, la mayoría de las mujeres iban a sus casas y la mayoría de los hombres regresaban a sus correspondientes tepozcalis.
Los datos disponibles en las fuentes permiten vislumbrar un Huicacalli o Huicacalco mucho más importante que una escuela de música. Parece una pieza central de las jóvenes para participar en las fiestas religiosas del reino, sino, sobre todo, para reunir y vincular a los jóvenes macehuales, como las muchachas de su misma condición, en la danza nocturna, y a los nobles como los plebeyos, en el trabajo comunal, cada uno en su función, unos en el proceso de aprender a trabajar en las obras públicas y otros en el aprender a dirigirlas. Educación militar. Todos iban a la guerra, todos los hombres jóvenes. Los macehuales lo hacían dentro de las compañías de sus respectivos barrios, y así integraban los batallones de soldados rasos que formaban el gran ejército mexica. Unos y otros aprendían a pelear como parte de la instrucción que recibían en las escuelas. Se habla más en las fuentes de la educación militar de las Tepozcali, quizá porque los pasajes referentes al Calmecac se demuestran sobre lo dura que era la vida de autosacrificios y mortificación. Los jóvenes nobles acudían al recibir instrucción directamente de los capitanes más destacados, los tequihuaque, quienes los enseñaban cómo se colocaba el escudo, cómo se combate, cómo se detienen las flechas con el escudo. Estos mismos capitanes acompañaban a los muchachos nobles a los campos de batalla y les daban indicaciones sobre el lugar y el modo adecuado de lograr tomar prisioneros. Al término de la batalla y al regresar a Tenochtitlan, los capitanes acudían a la presencia de Moctezuma para informarle que nobles habían hecho algún prisionero. Educación no formal. Transmisión del saber artesanal. Como una educación no formal, en varios textos se describen con detalle las obras realizadas por los orfebres, lapidarios, plumajeros y otros artesanos, en el Códice Florentino. La información disponible no deja lugar a duda sobre la existencia de la transmisión sistemática del saber artesanal. La transmisión de los oficios artesanales haya ocurrido dentro de los mismos barrios en los talleres familiares. Los jóvenes artesanos continuarían el aprendizaje del oficio paterno en horarios que la escuela les dejaba libre. Los padres se esperaban que sus hijos maduraran y tomaran su oficio. Lo expresaban así: que el niño adquiriera in istli, in otli, in tultecat, es decir, que adquiera rostro, corazón y oficio de artista. Podría referirse a la capacidad de expresión, tanto como la percepción, e incluso en un sentido más completo, podría referirse a la personalidad del individuo. La retórica. La retórica o discurso tuvo un papel importante en la cultura de los pueblos mesoamericanos y especialmente en las nahuas, pues por medio de estos discursos extensos, enfáticos, se transmitía la sabiduría tradicional sobre moral, costumbres, destrezas, capacidades y oficios. Se los conocía como el nombre en náhuatl de Huehuetatoyi, palabra o decir antiguo, de suma importancia en la educación de los jóvenes y en la estancia en las casas de instrucción, compuestos por abundantes frases metafóricas y figuras literarias. Formaban parte de la educación de cualquier joven en ciertos momentos y circunstancias. Por ejemplo, para aconsejar a los adolescentes por parte de los padres y madres, es decir, cuando dejaban la infancia, los conminaban, o sea, los amenazaban, a comportarse adecuadamente y alejarse de vicios y delitos. Cuando los y las adolescentes eran internados en instituciones de enseñanza, se intercambiaban discursos entre los maestros que los recibían y padres que les encomendaban a sus hijos. Los discursos que se pueden considerar políticos son los que expresaban o proferían los máximos sacerdotes desde lo alto de los templos, para pedir a los dioses beneficio frente a plagas y sequías. En un acto público elegían a sus nuevos gobernantes, que contestaba con una alocución o discurso, proclamándose protectores y guías del pueblo
y hacer cumplir la ley. Aunque la conquista española interrumpió las prácticas e instituciones de la civilización mesoamericana, gracias al proyecto de la colonización, la convicción y compromisos religiosos emprendidos implicaron también la conservación de muchas costumbres y conocimientos indígenas.